Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, la líder invitada es la economista Gladys Venegas. Voy a leer un poco su currículum de manera que podamos conocer quién es la señora Gladys Venegas, economista. Egresada de la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Asunción, realizó estudios de posgrado en el prestigioso Instituto INCAE de Costa Rica y posteriormente realizó su doctorado en Economía y Desarrollo Social en la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos. Fue funcionaria de la Secretaría Técnica de Planificación, también ocupó el cargo de directora financiera de Itaipú Binacional. Actualmente es directora de la consultora Pragmática, firma dedicada a investigaciones y servicios de asesoramiento a empresas y gobiernos. Gladys Venegas es además profesora de la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores. Con la economista Gladys Venegas, en el programa de esta noche vamos a hablar acerca de economía internacional y también vamos a hablar de la economía del país. En cuanto a la economía paraguaya, vamos a hablar acerca de las perspectivas aparentemente optimistas de crecimiento económico para el año 2023 y para el año 2024. También vamos a hablar de dos importantes desafíos en materia económica que tiene o que tendrá, mejor dicho, el próximo gobierno y que tienen que ver con, en primer lugar, desafío número 1, la inflación, volver a poner a la inflación por debajo de la línea de los 5 puntos anuales. Y por otro lado, el desafío número 2 tiene que ver con volver a recuperar equilibrio y espacio fiscal. A partir de la pandemia se ha roto el equilibrio fiscal, es decir, se ha gastado mucho más de lo que ingresa en términos tributarios, generándose un déficit fiscal que el próximo gobierno deberá volver a poner en línea. En materia internacional, vamos a hablar con la señora Gladys Venegas acerca de este nuevo orden económico mundial que se ha generado a partir de la pandemia y el brote inflacionario que se generó y también a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania. Nuevo orden económico mundial y su impacto para nuestro país. Vamos a empezar el programa, como siempre, agradeciendo a las empresas auspiciantes Banco GNB, Juntos Más Fuertes y Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa, conversamos con la señora Gladys Venegas aquí en Líderes desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Banco GNB, Juntos Más Fuertes. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Llegó ABC ePaper. Disfruta de hojear tu diario desde cualquier dispositivo. Ingresa a edicionesabc.com.py, suscríbete y accede a todos los suplementos, revistas y especiales del día. ABC ePaper, tu diario de siempre en tu pantalla. Ya estamos en compañía de la doctora Gladys Venegas. Doctora Gladys, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para conversar. Gracias, Gladys. Vamos a hablar de economía nacional y también un repaso acerca del nuevo orden económico mundial. Gladys, empiezo preguntándote acerca de un comentario que había dicho hace poco tiempo la ex viceministra de Economía y actual integrante del directorio del Banco Central del Paraguay, Carmen Marín. Ella dijo: creo necesario que el país tenga un ministerio, un ministro de Economía,
de manera que eso sirva para apuntalar con más fuerzas los logros conquistados en materia macroeconómica y para conseguir una mejor coordinación entre los diferentes integrantes del equipo económico nacional. ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema, Gladys? Yo estoy a favor de la creación de un Ministerio de Economía. ¿Estás a favor? Estoy a favor y esa posición creo que quedó muy clara después de el último seminario que organizó el Banco Central para hablar por su aniversario y donde invitó a una serie de personalidades hablando de distintos temas. Y ahí en esa presentación se resaltó bastante todos los temas macroeconómicos que tenían que ver tanto con la parte fiscal, que era Hacienda, y con la parte monetaria, que era Banco Central. Okay. Entonces tenemos ahí que es lo más importante en este país, es siempre lo macro. Y nos ha ido bien hasta este momento. Pero no ha habido una instancia que tenga que ver con los temas microeconómicos y que son los que efectivamente van a llevar a un mayor o a un mejor nivel y calidad de vida de la gente. ¿Por qué? Porque no tenemos una instancia, y vamos a decir, no le compete tampoco al Ministerio de Hacienda porque es recaudador, es caja, tener que estar formulando políticas económicas, y al Banco Central tampoco. Entonces, lo que ellos hacen es lo que más conviene desde el punto de vista de la recaudación, lo que más conviene desde el punto de vista de frenar la inflación, pero no tenemos esos otros ministerios o esos otros organismos que realmente tengan que velar por el conjunto. Entonces yo sí estoy, y hago acá una crítica contenta, diríamos, de ver de que estamos haciendo, y hago la aclaración, de que uno de los problemas es que para la pequeña y mediana empresa en general no están las condiciones de mejoramiento en términos de logística y que sus productos lleguen muy bien al mercado. Hoy estamos teniendo algo para mejorar, que es la ruta al Chaco, que entonces la promesa es que eso sea una vía de camino para afuera. Pero no tenemos un mejoramiento de las rutas de aquellas zonas que efectivamente tienen que ver con lo que es la mayoría de la población del país, que es lo que yo llamo la agricultura familiar campesina, que es la que da de comer, que es la que genera ingresos y a la cual no se le brinda, porque tampoco hay un canal de vamos a decir, la logística como para que ellos puedan realmente integrarse a un mercado. Tenemos mercados dispersos. Entonces digo, sí, yo estoy a favor de una ruta al Chaco, pero también estoy a favor de las internas, estoy a favor de una mejor ruta que me conecte, solamente por decir, con Petropar, que es caminos que tienen que hacer. Entonces no nos fijamos en aquellos que nos conectan para afuera, sí, y no nos fijamos en aquellas que conectan para adentro, que es el problema que tiene que ver, diríamos, con la microeconomía, con la microcompetitividad, y donde las instituciones tienen que funcionar, porque ya cumplimos la función macro de corregir la parte informal, que es la parte que solamente interesa, pero no en apoyar toda la parte productiva. Correcto. Gladys, el Banco Mundial presentó hace una semana atrás un informe de perspectivas de crecimiento económico para los próximos 2 años, 2023 y 2024. Y le puso a Paraguay en una posición absolutamente privilegiada o importante. Es el país con mayor perspectiva de crecimiento en Sudamérica. Y si hablamos de Latinoamérica, incluyendo a todo Centroamérica y a México, estamos ahí en primer lugar con Panamá. Paraguay, según el Banco Mundial, va a crecer 5.2% de su PIB en el año 2023 con respecto a este 2022, y para el año 2024 va a crecer 4.2%.
Y eso está bien por encima del promedio de las demás naciones sudamericanas. ¿Sos tan optimista como el Banco Mundial con respecto a nuestras perspectivas de crecimiento para los próximos años? No, yo diría, tengo un optimismo más moderado y tampoco podemos hablar de ese optimismo porque Paraguay entra en una fase de proceso de producción a mitad de año. Entonces, mitad de año, octubre, época en que estamos preparando el presupuesto. Entonces queremos y vamos a pronosticar y decimos, bueno, la soja va a estar excelente. Entonces la carne va a estar, no hay ningún problema. Vaticinamos ese 5.5 que es lo que en estas condiciones podrían llegar. Okay. Pero, ¿qué pasa? Que tuvimos la sequía tan fuerte, por suerte vino esta lluvia abundante, bendita para todos los productores que están con eso. Y ese 5% también es como un efecto rebote de que el año pasado no estuvo tan bueno y entonces como no crecimos todo, no exportamos todo o guardamos algo en el silo para no hacerlo, entonces lo vamos a correr el próximo año. Entonces no creo que eso sea. Y mi temor mayor es que ese 5 o 6% se utilice como punto de quiebre también para decir cuánto va a ser el desequilibrio fiscal. Correcto. Porque cuando estamos hablando de preparación de presupuesto, decimos, bueno, nuestro presupuesto vamos a crecer 5%, vamos en el mejor. ¿Qué significa? Que si yo al 5%, a esa cantidad, le voy a decir que puedo tener un desbalance de 1,5, cuanto mayor es el PIB, mayor es el desbalance que tengo. Entonces, y que me permite de alguna manera prestar. El tema es que ese presupuesto que elaboramos en base a ese 5%, finalmente fue un 3%, pero las deudas que contratamos o los ajustes de salarios que hicimos o los ajustes en otro, se vienen todos abajo. Exacto. Siempre estamos saliendo más allá de eso. Correcto. Entonces, vos no sos tan optimista como el Banco Mundial con respecto al crecimiento económico, si bien, como bien dijiste, no es muy difícil medir bien en crecimiento si mi comparación el año anterior fue un año negativo, que claro, es como vamos a tener este año. Exactamente. Ahora, tocaste un tema súper importante sobre el cual me gustaría tu opinión. ¿Cómo volvemos a poner en línea los gastos y el equilibrio ingreso tributario-egreso tributario? A partir de la pandemia se le dio una especie de bandera verde al Estado para que gaste, porque se suponía que había que generar consumo para mantener a la economía funcionando y se le quitó la responsabilidad al gobierno de tener que tener limitados gastos por la ley de responsabilidad fiscal. En otras palabras, una especie de carnaval, ahí hagan lo que quieran, la pandemia justifica un desequilibrio fiscal por encima de la ley de responsabilidad. Pero ahora tenemos que volver a poner las cosas en su lugar, tenemos que volver a controlar lo que se puede, lo que no se puede, para lo que alcanza y para lo que no alcanza. En algunos países, estuve leyendo, ministros de Hacienda o ministros de Economía están armando un mix para tratar de volver al equilibrio. Por un lado, el control de los gastos, la eficiencia, y por otro lado, están considerando el incremento de algunos impuestos para volver a lograr el equilibrio. ¿Cuál es tu posición al respecto? Hace poco estuvo aquí Santiago Peña y él me decía, no subir impuestos. ¿Cómo entonces logro el equilibrio si, como vos bien dijiste recién, estamos gastando mucho y los ingresos no alcanzan? En primer lugar, quiero hacer dos cosas. Uno, es fácil subir mucho de una vez, pero es difícil bajar mucho de una vez. Entonces, te estás refiriendo a los gastos. A los gastos y a ese porcentaje del PIB que estuvimos gastando más.
Entonces hay que ser conscientes de que la vuelta, diríamos, al buen comportamiento es una dieta administrada. No es algo que yo hoy como y mañana ya saco toda la grasita, sino es un proceso de dieta en la cual uno dice, bueno, si tenía 3,5 me voy, para no decir 1, me voy reduciendo 75%, 75%, 75%. Y eso está en relación también con los ingresos. Pero yo sí creo que hay, y la mayoría de los países están pensando en cómo lo van a hacer, y está determinado por el impuesto a la gente que de alguna manera puede más o tiene más. O sea, que lo que ellos le dicen, crean un nuevo segmento para aquellos que estén ganando el 45% o tengan una ganancia de casi el 50% sobre el monto. Entonces, está relacionado sobre el monto de lo que se gana y no precisamente quién tiene o quién no tiene, o quién puede, quién no puede. Porque el impuesto no es quién puede o quién no puede o quién no quiere. El impuesto se paga. O sea, es una cuestión. Y aquí estamos que nos vamos a elevar impuestos. Y no hay forma. O van a aumentar IVA, y eso sí es terrible. Prefiero un aumento de las tasas progresivas de impuesto a la renta a tener que hacer un IVA, porque el IVA sí es un impuesto que nuevamente castiga más al que tiene menos, al que tiene menos ingresos, y por el otro lado nos vuelve a informalizar bastante. Ok, entonces vos, a lo que le llaman el sistema regresivo, ¿verdad? Los impuestos indirectos, ¿verdad? Sí. Vos no sos partidaria de que se suba el porcentaje o la tasa del IVA, pero sí sos partidaria de que se tenga en cuenta el impuesto a la renta personal, y allí sí se hagan ajustes, pero no ajustes para todos, sino de acuerdo a los niveles de ingreso. De acuerdo a los niveles de ingresos. Entonces aquí la crítica que me van a hacer, y yo ya ¿y vos querés nuevamente que los que estemos pagando nomás estemos pagando impuestos? Bueno, pero creo que si uno mira, también se puede decir que esa gente afortunada, creativa, es también la que va generando mayores ingresos, mayores ganancias, y de alguna manera el Estado necesita proveerle mejores servicios a esa persona. Entonces, de alguna manera, no es porque muchos de los servicios que el Estado podría dar no va a la mayoría, va a una minoría que es la que debería pagar en concordancia mayor. Y no es simplemente, y aquí vamos al otro punto, ¿para qué vamos a darle más dinero al Estado si todo el tiempo está gastando mal y con empleados contratando? Y yo vuelvo a decir, la contratación de empleados por el Estado es un subsidio. Entonces, no hay empresas, no tenemos, entonces hay que mirarlo como un subsidio. Y un subsidio que es, diríamos, es penoso porque va solamente a si tenés amigos. Cierto. Y si perteneces a un partido político. Entonces, pero cuando yo le estoy diciendo a una persona, vení, te voy a contratar, lo que realmente estamos diciendo es, vamos a darle un subsidio. Entonces, la gente dice, en Argentina es puro subsidio, y aquí en Paraguay también, solamente que le dan supuestamente un trabajo, pero que equivale a un subsidio. ¿Por qué? Porque no le dan el dinero, sino le pagan realmente la mitad de lo que le correspondería. Entonces, tomar también que toda esta cantidad de nuevos puestos, que no estoy diciendo que en ciertos casos se necesitan nuevas personas, pero una contratación masiva cuando vemos en un municipio como el de Asunción y uno dice, ¿y dónde se va? ¿En qué va a trabajar? ¿Dónde? Entonces, mayormente tenemos que verlos como
subsidios. Entonces estamos subsidiando a las personas. No es un salario, es un subsidio. Y ese subsidio dura hasta tanto dura esa persona en el poder. Luego lo cambian. Entonces no es tampoco una cuestión que tiene que ver con meritocracia, es subsidio. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Cuánto de lo que en cada ministerio y en cada subsecretaría, en cada municipio estamos subsidiando? Ok. Es un subsidio disfrazado de una función o de una responsabilidad en el servicio público. Sí, pero que sabemos que no hace nada, va, firma su, ¿cómo es? Marca su entrada y luego sale a hacer otra cosa, normalmente relacionado a algo que está con alguien. Y bueno, entonces, ¿qué es eso? Porque pues, yo le llamaría un salario y una retribución si veo el fruto de su trabajo. Pero no hay fruto de trabajo. Entonces, es subsidio. ¿Por qué? Porque él se va nuevamente a trabajar o es lo que le conviene a él en términos de tiempo y para generar el trabajo que él está haciendo. Pero no genera riqueza. A mí el punto fundamental por el cual digo subsidio es ese dinero realmente hace que las personas salgan de la línea de pobreza y de la miseria, por la cual mejoran las estadísticas, pero eso no significa productividad. En otras palabras, no para todos, como bien aclaraste recién, no para todos. Salario del sector público que todos pagamos es igual a remuneración a la clientela política. Sí, yo diría un subsidio súper injusto porque depende de si tenés o no el contacto. Sí. Por eso yo ya no le quiero llamar salario, yo ya le quiero llamar subsidio y miremoslo como el subsidio que da. Porque si me dicen, yo le quiero dar a tantas personas, voy a hacer un coteo para que entre tantas personas, estoy hablando de un subsidio. Y tiene un subsidio que puede tener, en muchos casos, de por vida, en otros casos, un tiempo limitado. Okay. Pero por eso es, diríamos, eso es lo malo de este sistema. Gladys, si tenemos 300.000 empleados en el sector público, más o menos, ¿cuántos de ellos no cumplen ninguna función que agrega valor? Son directamente subsidiados. No tengo el cálculo. Solamente digo de que no me molestaría a mí saber que existen 300.000 personas, pero que el sector público me esté dando trabajo en 3 horarios distintos sin que sea a la 1 de la tarde el límite para que yo tenga que hacer mis gestiones. Okay. O que yo tenga que esperar 15 días para que me respondan una nota. Entonces, digo, si realmente tenemos esa cantidad de personas, creo que tiene que haber también una inteligencia en la parte dirigencial y en la parte administrativa en la cual puedan decir, bueno, esto se hace de esta manera, pero le estamos dando el servicio a la gente en 3 horarios y estamos utilizando a esas. En ese caso diría de que efectivamente están haciendo, generan un valor agregado, dan un mejor servicio, todo. Pero y lo si que no, reciben es un salario. Y lo que reciben es un salario. Caso contrario, si a la 1 de la tarde se van a la casa y ya no están, entonces estamos subsidiando. Y porque la pregunta es, ¿dónde están todos? Correcto, estamos subsidiando a través de planes disfrazados de salario del servicio civil. Te confieso, Gladys, que me quedo ante una antinomia, me quedo en una situación de dicotomía. Porque por un lado, me decías recién, tenemos que volver a la prudencia fiscal. No podemos seguir gastando mucho más de lo que entra. Y aunque suene feo, siendo realista, hay que ajustar ingresos tributarios. Hacerlo de manera regresiva, haciendo aumentar el IVA, no es el camino. Lo que podemos es hacerlo de manera progresiva, de acuerdo a quienes más estén ganando, pedirles que aporten un poco más. Pues es que yo escucho eso
por un lado, y me suena coherente. Pero por otro lado, cuando hablamos de ya sabemos dónde se va a ir ese dinero para mantener, entre otras cosas, planeros disfrazados de funcionarios públicos, automáticamente deja de parecerme coherente pedir un mayor esfuerzo fiscal a la ciudadanía. Y es correcto, porque aquí es algo donde tenemos que ponernos de acuerdo en llamar la atención. Señores, nosotros estamos dando un subsidio para que esa gente no esté en la miseria. Punto. Esa es. Con esos números, entonces nosotros tenemos mucha gente, al final de todo, decimos Paraguay, la estructura de pobreza sigue siendo la misma, entonces 1/3 está en una línea de pobreza total. Entonces, para que no estén en esa línea de pobreza, muchos de ellos entran como funcionarios públicos. Es decir, hay un pacto de alguna manera callada, porque tenemos a algún familiar, algún amigo, entonces le consiguieron para su trabajo y ahora está haciendo eso. Entonces, entender que ese acuerdo tácito. Es que existe un acuerdo tácito, pero yo hoy por eso a ese acuerdo tácito le quiero decir, estamos todos tácitamente de acuerdo en dar subsidios. Entonces, cuando viene el pedido de tal nucleación, que quieren más funcionarios, de que van a contratar más en época electoral, digo, ok, ¿estamos de acuerdo en que vamos a subsidiar? No ya que vamos a contratar empleados. O sea, hablemos claro, estamos generando un subsidio para esa gente porque esa gente no necesita ese trabajo. O sea, no me va a generar un valor agregado con su trabajo. Entonces, de ahí pasa efectivamente. Ahora, la otra cosa que sí que la gente y todos nos ponemos es el malgasto de lo que le damos y de cómo se gasta, y está ahí, estoy plenamente de acuerdo. Pero mucho ese malgasto es porque hay más gente de la que debería haber, por un lado. Y el otro malgasto es el hecho, por ejemplo, para mí, algo en la cual se debería intervenir son todas aquellas empresas públicas que fueron supuestamente ajustadas para privatizar como sociedades anónimas, que no son tales, son empresas del Estado, son empresas a las cuales también se le da mucho dinero, y un caso concreto puede ser la planta de INC, que recibió tantos recursos y no está dando. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si efectivamente tomamos las decisiones y miramos en manos de quién tienen que quedar esas empresas? Porque ahí también hay un agujero fiscal, un déficit, y que tenemos que tomar la decisión. Y la primera es, ninguna fue privatizada, ninguna fue sujeta a privatización, son todas empresas del Estado. Entonces, pasar ahí, ahora la pregunta es, ¿cuánto tiene troche? Pero y si efectivamente no sirve porque está, entonces, ¿qué estamos haciendo? Claro. Para mí esas son las preguntas que también tienen que ver, no porque tenemos una clientela, tenemos gente, esa gente se va a quedar sin trabajo. Bueno, pero ¿qué es mejor? No gastar ya en supuestamente modernizar, porque esa modernización no resulta que no funciona de vuelta. Entonces, bueno, decidamos que vamos a subsidiar a esta gente y punto, pero no vamos a poner más, porque ya no digo darles trabajo, es subsidiar directamente, que es lo que se está haciendo ahora. Okay. Ahora, déjame preguntarte, Gladys, si existe una antinomia entre crecimiento económico y sistemas distributivos. Porque se habla de que una economía para combatir la pobreza, creo que Paraguay tiene una evidencia positiva, periodo 2003-2018, donde crece el PIB en un porcentaje interesante, promedio interanual 4,5, y se ve una disminución drástica de la pobreza. Entonces, la condición importante, pero no suficiente, de combate a la pobreza es el crecimiento económico, por un lado. Por otro lado,
están quienes hablan de sistemas tributarios progresivos. Creo que tiene un nombre, algo así como la prosperidad compartida. Al que le vaya mejor, que aporte más. Prosperidad compartida, creo que le llaman, de manera que exista para el Estado mayor capacidad financiera para acciones sociales, planes, subsidios, etcétera, etcétera. Pero algunas personas dicen no. Esos sistemas tributarios más progresistas lo que hacen es desincentivan las inversiones y por lo tanto hacen que la economía no crezca. No existe entonces un equilibrio entre crecimiento y sistemas más distributivos. Bueno, hago la primera acotación con respecto a lo que es crecimiento. Hoy el crecimiento se mide por el PIB. Producto Interno Bruto. Y hoy es una medida que, si bien decimos todavía es hasta ahora la más, la que refleja y nos puede permitir medir comparativamente a todas las economías con la misma vara. Okay. Entonces hoy decimos ya no me refleja todo. ¿Por qué? Porque muchos servicios no están incluidos en eso. El hecho de, por ejemplo, todo lo que implica la economía del cuidado, de los cuidados mayores, todo lo que se genera con eso, ese valor no económico o no monetizado, que también forma parte y que va moviendo la economía, porque alguien tiene que quedarse en la casa, cuidar a la persona para que otra persona pueda salir a trabajar. Entonces, de alguna manera, una productividad de un factor de producción no monetizado. No monetizado. Okay. Entonces, lo que se dice, las corrientes ahora es cómo monetizamos e incluimos eso dentro del PIB, porque eso es parte del proceso. Porque el PIB no puede ser solamente lo que yo puedo medir, lo que puedo decir cuánto es, sino también estos otros factores que no están, pero que deberían incluirse dentro de eso. ¿Por qué? Porque venimos a hablar de que no podemos tener un crecimiento como crecimiento de factores, pero al mismo tiempo tenemos una pobreza rampante. Y cuando hablamos, por eso hablamos de desarrollo, crecimiento y pues desarrollo, okay, cuando estamos hablando también de todas aquellas condiciones que hacen al bienestar de la persona. Entonces, hoy lo que medimos es qué tan bueno es el bienestar de la persona, si ese 5% produce bienestar o no produce bienestar. Si en ese 5% de crecimiento yo estoy generando más pobreza o menos pobreza, o qué tipo de servicios estoy haciendo, porque en este momento los servicios del Estado son prácticamente debe ser, ¿verdad? Y como siempre se lo dijo, un buen regulador y alguien que tenga que estar dirimiendo lo que se juega en la cancha. Pero hoy, al menos aquí en Paraguay, cuando lo vemos, está bien, lo tenemos, y creo que si no le tenemos a una DIVEN, no tenemos ciertos servicios que se pagan medicamentos, el resto de la población está totalmente fuera. ¿Por qué? Porque no existe salud pública, no existe educación pública como tal, ¿verdad? Sino el que quiere una buena educación tiene que ir a otro sistema. Entonces, y educación y salud hacen la calidad de vida. Okay. Entonces, de ahí que el concepto de crecer, por eso decía yo, no me dice nada un 5%, porque no me está hablando de una calidad de vida. Entonces, si yo tengo un 5%, y veo que la mayoría de la gente se está quejando porque no tiene acceso a salud, porque no tiene acceso a educación, porque no tiene acceso a internet, que son ya cuestiones básicas, y que no tiene acceso a agua potable, y que no tiene, y para que no, eso ya sería como el sumo pedir que haya alcantarillado sanitario, ¿verdad? Porque por las condiciones del país. Pero todas estas condiciones son parte de ese proceso, y por eso que se dice, cuando hablamos de una prosperidad compartida, es que esa ganancia de la empresa no sea solo de la empresa, sino que también a
a medida que esa empresa vaya creciendo, también lo hagan sus colaboradores, sus proveedores, sus trabajadores y todos los que hacen parte de lo que la empresa necesita para dar el servicio que necesita. Entonces, prosperidad compartida viene a que las empresas también se involucren a resolver los problemas sociales, pero no desde el punto de vista de ayudas sociales o subsidios, sino brindando ese servicio que la comunidad requiere a un precio accesible. Okay. Siempre ganando, o sea, prosperidad compartida es... Siempre ganando, siempre ganando. Siempre ganando. ¿Te parece que dentro de ese juego de equilibrios entre incentivar las libertades y las inversiones para que haya crecimiento y que por otro lado haya desarrollo, ¿te parece que a países o a gobiernos como le pasa a Argentina se les fue la mano en sus políticas de distribución al punto que hoy no tienen más crecimiento económico y empresas cierran para retirarse del país? Porque muchas personas se basan en lo que vos me acabas de decir, en que no tiene sentido el crecimiento económico si no distribuimos. Pero estamos viendo casos como la Argentina, que no solamente no han solucionado el problema de la pobreza, como vos bien dijiste recién, a mí de qué me sirve crecer si sigo teniendo mucha gente con niveles de pobreza y con baja calidad de vida. Entonces voy a crecer, pero voy a meter la mano y voy a distribuir. No solamente no solucionaron el problema de la pobreza, aumentaron y se quedaron sin crecimiento. ¿En qué momento se rompe la ecuación? Yo, mirándole a la Argentina, la miro de esta manera. Argentina es un país donde todas sus industrias siguen funcionando y sigue produciendo para el mercado interno. Entonces su mercado interno sigue siendo de las empresas. Entonces podemos decir por otros tipos de sistemas que no va creciendo en lo que siempre fue de adaptar nuevas tecnologías, de ser la primera en el mercado que estaba sacando un producto o vendiendo. Se les acabó ese modelo y al mismo tiempo se acabó la inversión en nuevas fuentes de riqueza, como podría ser lo que ellos estaban pensando en nuevas explotaciones, yacimientos petrolíferos, estaban pensando en emprendimientos que tuvieran en nuevas áreas de crecimiento. Pero lo otro se cayó y está ahí. Pero la gente, como dicen, la comida tiene el buen precio, todo está. Ahora, si pensás en ropa, dice, eso está caro. ¿Por qué? Porque los que vinieron y los que están realmente son gente que tienen sus industrias y las siguen haciendo. Pero para no poner todos los huevos en una canasta, empiezan a venir a Paraguay y eso es solamente inmobiliaria, que no es, nuevamente digo, no te da otro valor en términos de empleo. Está ahí, pero en empleo te mejora las estadísticas, todo, pero en términos de empleo y a nivel micro, eso el efecto es reducido. Entonces, ellos vienen a Paraguay como una estrategia de diversificación de mercados, entonces no coloco toda no tengo todo el dinero en el banco, donde una devaluación va a hacer perder el valor. Ya lo decía un argentino, ya me pasó una vez, no me va a pasar dos veces. Okay. Entonces ellos van haciendo eso, pero el hecho de decir que los industriales con industrias salieron del país, no. Ellos siguen, su mercado sigue, y creo que si no están cerrando, la rentabilidad sigue. Lo que no tienen es ese adicional de mucha gente con poder adquisitivo, que eran los turistas, que iban a la Argentina y también generaba un flujo mayor de ingresos. Correcto. Yo tengo la percepción, puedo estar equivocado, claramente, es solamente una opinión mía, que muchos industriales argentinos se vendrían a Paraguay
sí pudiesen desde Paraguay exportar para la Argentina, pero como en Argentina no le van a dar los dólares para comprar la producción, por ejemplo, hace 15 días atrás, Bridgestone, la fábrica de neumáticos, y FATEO, la fábrica, estuvieron cerradas porque los gremios, los sindicatos paralizaron el tema como medida para presionar el acuerdo de ajustes salariales. Esas fábricas podrían venir a Paraguay. El problema es que tendrían que montar una importadora en la Argentina para abastecerse desde su producción de Paraguay de manera a alimentar el mercado interno. Y esa importadora no va a tener autorización del gobierno para tener los dólares para poder... Yo tengo la impresión de que hay muchos industriales argentinos que vendrían a Paraguay, pero están con este tema de la autorización de dólares. Mencionaste recién algo que me llama la atención y me interesa mucho, Gladys. Dijiste, están buscando nuevas áreas de crecimiento. Y yo me pregunto, ¿y nosotros, aquí en Paraguay, más allá de nuestra locomotora económica que es el campo, cuáles podrían ser nuevas áreas o palancas de crecimiento para el Paraguay? Hay dos. En realidad, la pregunta que me haces, te lo digo bien, no tengo la varita mágica, pero voy a ensayar a hacer algo de esta. Cuando uno mira, los estudios económicos del Paraguay siempre se basaron en 5 productos básicos de exportación. Esa es nuestra historia desde los años 1860, de todo. O fue en un momento la madera, la carne, después el algodón, después fue en algún momento el tanino, el petit grain, pero y en algún momento también muchas frutas y hortalizas que permitía la Argentina, como eran las naranjas, ¿verdad? Así que siempre había el refrán de que Paraguay era tan buen productor de naranjas que era tan difícil como venderles naranjas al Paraguay, y hoy no tenemos nada. Es decir, una producción de naranjas que no satisface el mercado interno. Y a esto apunto cuando digo todo lo que es la economía familiar campesina y todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos. Porque producción de alimentos no es solamente producir soja, trigo, maíz. Tenemos toda la producción estamos hablando de verduras, estamos haciendo que no ponemos nada todavía de lo que sería industrializar esos productos en forma de fresco. Entonces, que las lechugas se vendan en todos los supermercados, que lleguen a todo el país, que las frutas y verduras también. Y eso no se puede hacer porque no tenemos los caminos. Entonces, cuando estamos hablando y estamos diciendo qué más se puede hacer, y bueno, ya vinieron a decirte que vos podés hacer ganado ovino, que vos podés hacer esto, y bueno, tenés que cumplir con una serie de cuestiones sanitarias para hacerlo, pero al mismo tiempo es cómo llegas a esos mercados. Y ahí es cuando digo yo, la estructura interna, la logística interna, bien, para avanzar el país, para que realmente empecemos, porque siempre se comienza por conquistar el mercado interno y después salir afuera. Es muy difícil que uno primeramente vaya afuera y después se venda al mercado interno. De hecho, cuando que carne que se hacía, lo que decíamos, carne conservada, carne que pudiera ser, hoy tenemos una mayor variedad o formas de vender carne fresca, carne semicongelada, congelada, de acuerdo a lo que va en los mercados, pero también decimos eso es un pequeño nicho. Nosotros tenemos que generar un proceso más grande y hacer volumen, porque hoy lo que se hace en Paraguay es a nivel de nicho. Entonces tendríamos que encontrar mayor volumen en todas estas. Y normalmente dicen ese desarrollo está relacionado con el sector agrícola porque es lo que tenemos. Bien. Agrícola en el sentido agrícola ganadero. Agrícola ganadero. Te pregunto, Carmen,
la energía eléctrica como palanca de desarrollo. Nos corresponde, según el contrato de la binacional, el 50% de la energía que produce la Itaipú. Y de ese 50%, más o menos, no sé, vos manejás estos números, 15% lo utilizamos y el restante 35% se lo vendemos al Brasil. Traer más energía paraguaya, usar más nuestra energía, ¿es una posible palanca de crecimiento y desarrollo? Definitivamente, si podemos vender. La otra cosa es, la tenemos a esa energía, lo que pasa es que no la podemos vender al precio que queremos. Ese es el problema. Entonces, si podemos vender al precio que debería ser y que están de acuerdo al mercado, yo creo que ya es automáticamente una fuente de ingresos, y acá valga, al fisco. Entonces, automáticamente el fisco tiene más recursos para gastar, y ahí es donde debería definir también en qué va a gastar, que no sea en salarios, sino que sean en aquellas fuentes que efectivamente tengan que ir redituando. Porque si vamos a hablar, decimos, bueno, dentro de poco la energía de Yacyretá y de Itaipú no van a ser suficientes. Pero ¿qué estamos pensando en términos de política de energía verde o energías que son los paneles solares, que yo creo que es lo que más se adapta al país? Entonces, ¿qué estamos haciendo con respecto a ese tipo de emprendimientos que son necesarios para el país? Es decir, existe una política. ¿Quién va a invertir? ¿Cómo se va a invertir? ¿A qué precio? ¿A qué precio va a comprar la ANDE? ¿Vamos a seguir dejándole que sea una distribuidora y hacerlo? ¿O cómo lo vamos a hacer? Entonces, para mí son preguntas que digo, sí, quiero el precio justo, el precio que me corresponde en Itaipú y en el otro lado. Okay. No lo voy a regalar, pero ¿qué más quiero? Entonces no me puedo limitar solamente a lo que me va a dar Itaipú y Yacyretá. Y esto es una crítica que yo hago. Desde el 80, desde que termina, nosotros nos quedamos con eso y después nada. O sea, ahí teníamos el dinero, ahí nos quedamos y decimos, ¿qué más hicimos? ¿Qué rutas hicimos? ¿Qué? Nada. Entonces, fue como para mí, Itaipú adormeció también la capacidad de desarrollo, de no pensar en otras cosas. No tenemos un tren de cercanía. Hoy estamos pensando, y si miramos el tiempo, y el tiempo atrás Paraguay tenía todo. Entonces, cuando dejamos el tren, no podemos ponernos de acuerdo con eso, porque cuánto nos va a costar expropiar si lo vamos a hacer. Y digo yo, pero hablamos seriamente en ese proceso y cómo lo vamos a hacer, porque tampoco yo creo que están las condiciones ni cómo se lo van a hacer. Entonces parecería que vamos a hacer nomás y ahí nos vamos a encontrar sobre el problema y bueno, y no importa cómo lo hagamos, pero no ese proyecto completo de decir esto va a costar tanto, esto se mueve de esta manera, y hacer un poquito de calidad de vida a todas estas personas, porque cualquiera que viajó en estos días o no sabe lo que es estar ahí cerca de la Conmebol y todos esos lugares y las personas están viniendo 1 hora y media a la mañana de viaje y 1 hora y media a la tarde. Eso creo que es... Ok, excelente. Algunas otras opciones. Me interesa mucho esto de energías verdes, aparte de las energías vía paneles solares. Otras opciones. Lo que sí son las eólicas que están hablando y también las de hidrógeno, ¿verdad? Ahora, yo creo que la que está más avanzada y la que uno lo ve en casi todas partes, porque lo he visto en el Perú, entonces lugares remotos, casi todas las casas tenían un panel solar. Entonces, ¿y cómo lo hicieron? Y es una política del gobierno que nos
ofreció un panel solar a 10, 15 años de plazo y nos va cobrando cada uno mensualmente con la factura. Entonces, ¿qué tipo de desarrollo tenemos? Okay. Ya que mencionaste, tenemos que negociar, no te voy a regalar, yo quiero un precio justo. Nos da igual que el 30 de octubre gane Lula o Bolsonaro, o nos convendría más uno de ellos dos a los intereses paraguayos. Y acá miro y bueno, voy a hacer un poquito la historia. Es que no lo quieren a Bolsonaro por la historia más de todo lo que significó la degradación del Amazonas y el permitir una deforestación total, con lo que sabemos ahora que tiene un efecto climático pero enorme, ¿verdad? Tantos huracanes, tantos temblores, tantos tifones, como decimos o dicen. Lo que ya sabemos es que eso va a continuar. Lo que no sabemos es cuándo va a ocurrir nada más. O sea, pero de que van a haber fuertes fenómenos climáticos, van a ver cuándo va a estar, esa sería la pregunta. Y lo que no veo así de lo que dicen y todos están es que Bolsonaro lo tuvo buena porque estuvo Trump en ese momento y no tuvo ninguna exigencia. Pero que el futuro que se viene ahora ya no es el mismo, porque es un futuro en el cual las condiciones y el respeto a esos compromisos globales se hace muy fuerte. Entonces creo que la tiene igual. Entonces los dos, tanto Lula como Bolsonaro, tienen enfrente un desafío bastante grande, que es respetar el Amazonas e ir generando otras condiciones. No puedo hablar y decir esto va a ser mejor ni peor. Solamente, para nosotros. Claro, la otra cosa es que Bolsonaro va a tener mayoría en el Congreso y Lula no. Entonces eso también implica un cambio de dinámicas dentro de lo que va a hacer. Tienes razón, Bolsonaro, de ser presidente, va a tener un Congreso con mayoría y Lula va a tener un Congreso con mayoría opositora. Entonces ahí habría que ver cómo uno camina con esos dos. Gladys, próximo gobierno asume dentro de menos de un año, el 15 de agosto del año 2023. Olvidémonos de estas conquistas macroeconómicas de las cuales hablábamos al principio cuando comenzábamos a hablar del Ministerio de Economía y los desafíos de crecimiento, pero también combatir la mala calidad de vida y la pobreza. Y hablemos un poco de la siguiente generación de reformas o reformas de segunda ola. ¿Cuáles son aquellas reformas que tenemos pendientes y que a vos más te preocupan y decir, no podemos mantener esto siempre en pendiente, tenemos que avanzar? Acá yo mencioné una que eran todas estas empresas públicas que son deficitarias, cierto, que no están. Sí. Entonces ese es un punto en el cual hay que porque hicimos algo para decir que íbamos a privatizar, que yo le llamo así, para ponernos, como dice, de moda con el mundo. En ese momento pues lo teníamos que hacer y se hizo. Corposana pasó a ser ESAP, Antelco pasó a ser Copaco, recuerdo. Todo, pero en general, y tienen unos directorios que no sirven. Entonces, acá tenemos que hacernos una pregunta. Entonces, ¿cuántos directorios tenemos que seguir manteniendo para algo que no existe? O también lo que es Copaco, todo. Copaco en este momento creo que no hay línea de servicio, porque si ya en todos estos 15 o 20 años no hubo ninguna empresa que haya querido venir a invertir, no sé qué condición habrá para que sea. Entonces, limpiemos, diríamos, la estructura, limpiemos los consejos que no tienen razón de ser. Es decir, ahí hay mucho que cortar, hay mucho que mirar y decir, bueno, que la persona que está enfrente también sea idónea para el trabajo que está, porque no conseguimos privatizarlos.
y que vuelvan a su anterior condición, como si fuese un ministerio, y no una sociedad anónima con un directorio que mantenemos nosotros. Claro, porque otra vez, un directorio que uno se pregunta cuál es la función, y entonces yo te diría, bueno, si no tienen y no se ve el valor agregado de su producto, entonces estamos subsidiándoles el... Exactamente. Ahora sí, volvamos. ¿Te preocupa la reforma de las cajas de pensiones y jubilaciones? Me preocupa en un cierto grado. La pregunta es cuántos se van a estar jubilando y cuántos no se van a estar jubilando. Me interesa saber el hecho de cómo se establecieron las bases para la jubilación, porque si el Estado es el que no aportó a eso, entonces que el Estado aporte de los recursos que tengan que ser de forma tal. Ahora, tampoco está que la persona que puede trabajar se jubile y simplemente llegue a los 55, cuando hoy sabemos que mínimo se está viviendo 75 años. Entonces creo que habría que hacer algunos ajustes con respecto a eso y mirar y decir, bueno, de 65 a 70, ¿cuál sería el año en el cual se van a estar jubilando? Porque hay que recordar que cuando se crea la caja y la caja dice 60 años, la esperanza de vida en ese entonces era 48 años. Entonces, hay unos 10 años en los cuales uno decía que está, pero hoy, si decimos que la esperanza de vida está en los 70 y nosotros nos jubilamos a los 60, entonces algo está mal. Y creo que de por ahí esas son los primeros conversatorios que se tendrían que hacer para definir, porque también hay que tener en cuenta que es una minoría la que tiene acceso a la jubilación. La otra mayoría son todos cuentapropistas que no llegan a acceder, y cuando tenemos, y ese es el otro desafío, que vamos a tener mucha gente en edad adulta y con necesidad de cuidados especiales. Que no tiene jubilación, pero que sí con sus impuestos aportó para que se jubilen los que tienen una caja, por ejemplo, militares, policías, maestros o funcionarios de blanco, cuyas cajas tienen déficit que se cubren con los impuestos de quienes nunca se van a jubilar. Exactamente. Es muy injusto, tener toda la razón. Gladys, un gustazo. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el programa. Ok, de nada. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Banco GNB. Juntos más fuertes. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998.